Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a estar trabajando una técnica de estudio muy útil, conocida como la toma de apuntes o la toma de notas. Para empezar a abordar esta técnica debemos precisar primero qué no es tomar apuntes o notas. Esto a simple vista puede parecer raro o hasta un poco contradictorio, ¿no? Ya que lo normal sería dar una definición lo más clara posible, pero sucede que justamente esta técnica suele confundirse con otras muy populares, como el caso del resumen o el subrayado de ideas principales. Entonces, no es tomar apuntes. Tomar apuntes no es ni resumir, ni subrayar o encorchetar parte del texto, que estas dos suelen ser prácticas muy comunes a la hora de abordar un texto de estudio. Y tampoco hacer asteriscos o marcas de ningún tipo en un texto. Otra costumbre muy común cuando uno está leyendo un texto es hacer asteriscos, puntos o flechas, cosa que si uno lo retoma más adelante, eh, va a recordar que justamente marcó algo ahí porque es importante, porque es relevante y es alguna cuestión que sea de mucho interés y sea necesario retomar. Tomar apuntes entonces no es ninguna de estas tres cosas. ¿Qué sí es tomar apuntes, entonces? Tomar apuntes es tomar nota de forma fragmentaria o muy reducida, pero aún así de forma completa y con sentido, de la enunciación respecto a un tema, si estamos hablando en el caso de la oralidad, si uno está tomando apuntes o notas de una clase, por ejemplo, o del contenido de un texto. De acá ya se desprenden dos cosas importantes. Tomar apuntes se usa tanto para el ámbito de una clase, ¿no? Para recuperar cuestiones de la oralidad que sean relevantes de un tema, o cuando uno está abordando por primera vez un texto. Nos es útil entonces en dos ocasiones fundamentalmente. Una de ellas es cuando estamos en clase. Como les decía recién, si uno desea dejar registro en su cuaderno, en su carpeta, de lo que enuncia el profesor o la profesora sobre un determinado tema, va a tomar apuntes. Como están en un ámbito de la oralidad, justamente ustedes van a ir anotando de forma muy fragmentaria y puntual algunas cuestiones de todo lo que está diciendo el profesor. Porque el profesor en un ámbito de una clase hace pausas para ejemplificar, para escribir en el pizarrón, para aclarar alguna cuestión, o habla a un ritmo propio de este ámbito. Entonces uno no alcanza a copiar todo literalmente. ¿Qué hace? Va anotando en cierta forma lo que le parece más importante y lo que de alguna forma después le puede servir para reelaborar un resumen más completo. Y la segunda situación, entonces, en la que esta técnica es muy útil, es cuando leen un texto de estudio, ¿sí? Sea del área que sea. Con texto de estudio nos referimos a todo eso que ustedes comúnmente llaman la teoría, que pueden encontrar en un cuadernillo, en un manual de una materia o un texto suelto, pero que verse sobre un tema específico de un área, ¿no? Entonces, cuando ustedes leen un texto de estudio y necesitan hacer énfasis en aquellas cuestiones más relevantes y extraerlas de una forma inclusive mucho más sintética y condensada que un mismo resumen, van a tomar apuntes. Entre la teoría y la práctica hay como cierta distancia, no hay como una vereda de distancia. Entonces, vamos a ver ahora cómo se toma apuntes, porque hemos dicho hasta ahora que no es tomar apuntes, hemos tratado de definir, ¿no?, en qué consiste esta técnica, en qué situaciones se usa, y la idea ahora entonces es ver algunos consejos para lograr dominar esta técnica de estudio. Lo primero que ustedes tienen que hacer para tomar apuntes es anotar las ideas fundamentales de una forma muy escueta y precisa, ¿sí? Por separado, una por renglón o una por espacio, en el caso de que estén anotando al costado de un texto, de un libro, de un cuadernillo. La segunda cuestión importante para tomar apuntes es usar abreviaturas
para sintetizar ideas, conceptos o para poder escribir más rápido en el caso de que ustedes estén tomando notas o apuntes en una clase, ¿sí? Con usar abreviaturas, por ahí me refiero a las típicas convencionales, como por ejemplo el ejemplo, justamente el etcétera, el después. Piensen ustedes en todas aquellas abreviaturas que usan al momento de escribir, ¿no? En redes sociales o a la hora de enviar mensajes. Y seguramente les van a venir a la mente muchas de las que usan de forma cotidiana, ¿no? Entonces, una clave fundamental es usar abreviaturas siempre y cuando ustedes se entiendan, ¿no? Porque las abreviaturas son útiles cuando uno entiende ese sistema. Si uno después olvida qué quiso decir, digamos que para retomar toda esa información se complica, ¿sí? Porque justamente usar abreviaturas les va a sintetizar mucho el hecho de copiar palabras o frases muy largas y eso va a hacer que sus apuntes queden lo más precisos posibles, ¿sí? O para poder escribir más rápido. Y el tercer consejo fundamental para tomar apuntes es armar una especie de recuadro, ¿no? Con aquellos punteos que ustedes hayan hecho en torno a un determinado párrafo o en torno a determinada cuestión que alguien diga en una clase, ¿sí? Ustedes pueden hacer un recuadrito o varios e ir separando, digamos, por partes, toda aquella información que sea crucial, que sea clave. Si ustedes arman un recuadrito con esas frases o esas abreviaturas o esas ideas breves pero claras, pueden subrayar los títulos de esos recuadros que vayan armando para que se vayan diferenciando del resto y puedan constituir de alguna forma un sistema que les permita reconstruir todo un tema en su totalidad, ¿sí? Puede parecer esto que yo les estoy diciendo un poco raro, porque puede seguir quedando como confuso. Entonces se preguntarán ustedes, y bueno, ¿y cómo quedaría en la práctica esto? ¿Cómo podemos ver nosotros cómo es exactamente? ¿Cómo queda una toma de apuntes? Entonces yo les traigo a continuación un texto, debo decir bastante fragmentario, que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Digo fragmentario porque yo seleccioné una pequeña parte del texto completo que habla básicamente sobre los comienzos. Por ahí no se los voy a leer todo. Ustedes después cuando estén viendo este video pueden pausarlo y leerlo, no es muy largo. Pero básicamente habla de cómo comenzó este conflicto bélico, ¿no? En primera instancia, como verán acá, lo que hace es irnos adelantando las fechas en las que sucedió este conflicto, qué fue exactamente. Después desarrolla un poco más en profundidad las fechas exactas desde cuándo empieza hasta cuándo culmina, la cantidad de años exactos en las que este conflicto tiene lugar, quiénes fueron los países enfrentados, ¿no? Las causas, en cierta forma, cuál fue, digamos, el detonante de este conflicto, y termina cerrando por ahí dando detalles de la causa de este conflicto, ¿no? Que fue justamente la invasión de la Alemania nazi a Polonia en septiembre de 1939. Esto es entonces el texto, ¿no? Muy así de forma sintética, como para que se den una idea y puedan entender entonces el ejemplo de cómo quedaría entonces una toma de apuntes en base a este texto. ¿Cómo quedaría entonces? Fíjense, el conflicto bélico en el que nosotros estamos pensando cuando vemos este texto es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a modo de como título introductorio en nuestros apuntes, podemos abreviar el conflicto bélico con las siglas. Yo creo que se entiende bastante bien que nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. Por eso no esta cuestión que yo les decía hace algunos momentos de que el sistema no de abreviaturas que nosotros usemos para tomar apuntes lo entendamos en cierta forma, ¿sí? Para no perdernos después cuando retomemos esto, qué sé yo, cuando ustedes vuelven a sus casas después de una clase o de una clase virtual, o cuando retoman un texto algunos días después, ¿no? Y tienen que retomar todo el tema, la idea es que ustedes entiendan, ¿sí?
Entonces, como vemos acá, se puede abreviar el nombre del conflicto bélico y sí se retoman literal las fechas, ¿sí? De lo que duró, ¿no? Desde el inicio hasta su culminación. Acá también vemos que es posible abreviar lo que sería la definición, ¿no? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Entonces abreviamos definición y fue una contienda armada internacional. No es necesario poner toda la definición completa, justamente estamos tomando apuntes. La idea es sacar solo lo más importante. Duración. También volvemos a abreviar 6 años y un día, ¿sí? ¿A quiénes se enfrentó? Acá de vuelta la abreviación. Potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. El versus es una marca gráfica muy útil cuando se trata de esta clase de cuestiones históricas, ¿sí? Lo que indica que alguien estuvo en contra de, o dos sectores disputando algo, o en conflicto, o en contienda, ¿sí? Versus los aliados, Francia y Reino Unido, Estados Unidos y Rusia después. Acá la abreviación de después viene porque el texto aclara, ¿no?, que Estados Unidos y Rusia se unen al conflicto tiempo después, cuando en el caso de Rusia sufren la invasión de la Alemania nazi en sus territorios y Estados Unidos porque decide intervenir en cierta forma para que la guerra tenga fin, ¿no? Y por último tenemos la causa. Ahí también se podría haber abreviado, pero por ahí puede llegar a quedar una abreviatura medio confusa, entonces podemos dejar la palabra entera. Y podemos sintetizar que la causa fue afán de dominio territorial por parte de las potencias del eje, ¿no? Justamente Alemania, Italia y Japón querían expandir sus territorios, como aclara el texto, entonces esta intromisión que ellos empiezan a realizar en otros territorios da comienzo a este conflicto, ¿no?, que se extiende durante 6 años. Entonces, fíjense que así quedaría una toma de apuntes en base al texto anterior sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los comienzos, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chicos, y ya finalizando este video, espero que les haya resultado muy claro y nos vemos en el próximo video.